para ponerle un título al sermón y terminé poniéndole fiel en lo poco. Yo creo que hay algo en lo poco. La Biblia habla mucho de eso poco. Y hoy quiero hablar de un poquito de la batalla que la iglesia tiene con lo poco. Yo siempre he creído que nuestra mayor fidelidad debe de verse en lo poco. En lo poco en todos los aspectos de la vida. Porque es algo con lo que nosotros, y al hablar de nosotros, estoy hablando de todos, batallamos un poco. Por ejemplo, quiero hablar en Lucas 16, 10 y 12. Escuche lo que el Señor dice. El que es fiel en lo... No dice en lo poco, dice en lo muy poco. Qué difícil a veces es. Es más, ¿no batallamos a veces para confiar cuando tenemos escasez? ¿No batallamos para confiar que Dios va a suplir la necesidad? ¿No batallamos para confiar cuando tenemos poco dinero en la bolsa y llegaron los 4 jinetes del apocalipsis, es decir, agua, luz, gas y teléfono? ¿No batallamos porque decimos, ¿y ahora de dónde va a salir? Por ejemplo, la gente batalla cuando tiene poco dinero para ofrendar o para diezmar. Todos batallamos en lo poco. Lo poco es algo que a veces nos priva, nos detiene. Lo poco, es más, lo poco lucha con nuestra fe. Yo creo que lo poco ataca nuestra fe, nuestra manera de pensar, nuestra manera de creer es atacada a través de lo poco. Lo que a veces no entendemos es que Dios a veces produce lo poco en nosotros para ver cómo está nuestro corazón. A veces no entendemos que Dios pone poco para ver cómo reaccionamos en nuestra vida con lo poco, porque yo quiero decirle algo, también lo poco forma nuestra fe y nuestro carácter. Entonces, el Señor dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Es decir, escuche, cuando Dios quiere probar nuestra fidelidad, se va a ir a lo poco. Dios prueba nuestra fidelidad en lo poco, porque Él sabe que ahí está la bendición para llegar a lo mucho. Cuando una persona es fiel en lo poco, Dios no tiene problema en bendecirlo, porque sabe que su fidelidad no depende de lo que tiene, su fidelidad depende a quien adora. Va de nuevo. Cuando una persona es fiel en lo poco, Dios no tiene problema en bendecirte. ¿Por qué, pastor? Bueno, porque Dios sabe que tú no das o no haces las cosas por lo poco o lo mucho que tengas. Tú lo haces por quien adoras. Cuando uno entiende eso es cuando Dios empieza de verdad a abrir nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. El deseo de Dios a final de cuentas es bendecirnos. Pero Dios nos va a probar en lo poco. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es. Mire cómo Dios empieza por lo poco. Entonces, escuche, lo poco tiene que ser predicado. Eso de lo poco tiene que ser enseñado, porque a través de eso Dios califica nuestra vida. Escuche, Dios no te califica en la prosperidad, Dios te califica en lo poco. ¿Por qué, pastor? Porque en lo poco sale lo que somos. Ah, ¿no les gustó? En lo poco sale lo que hay en el corazón. En lo poco sale nuestra fidelidad o nuestra conveniencia. O sea, si yo sirvo a Dios por fidelidad o sirvo a Dios por conveniencia. Es que en lo poco es donde nuestro corazón es revelado para todas las cosas. Dios dice, por ejemplo, y es algo bien importante, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y luego mira el verso 11, por favor. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Imagínense, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? La verdad es que estas palabras de Cristo llegan a nuestro corazón
y nos enseñan muchas cosas. Por eso hoy quiero hablar acerca de algo importante, que es fiel en lo poco. Tenemos que aprender a valorar lo poco, a dar gracias a Dios por lo poco, a bendecir lo poco. Tenemos que aprender a ser fieles en lo poco, pero también tenemos que aprender a compartir en lo poco. Porque ahí es donde Dios empieza a bendecir nuestra vida, en lo poco. Y cuando uno entiende cómo Dios empieza a trabajar, nosotros empezamos a ver ciertas cosas en nuestra vida. Y quiero empezar con el primer ejemplo. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versos 1 al 16. Creo que se me pasó ese comentario. Dios le pone mucha atención a lo pequeño, porque de ahí es donde se produce lo grande. En lo pequeño Dios produce lo grande. Y es decir, todos vamos a pasar por cosas pequeñas. Quiero que escuche esto, pero algunos se quedan. Quiero decirle algo. ¿Me está poniendo atención? Yo quiero pedirle un favor. Espero que todos los que están usando su celular lo estén usando para la prédica. Por favor. Yo espero que nadie esté en Facebook, YouTube, WhatsApp y todas esas cosas, porque eso es faltarle el respeto a esta casa y faltarme el respeto a mí como pastor. Así es que yo espero que todos los que están usando sus celulares lo estén usando para anotar cosas de la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? A veces la gente no entiende que uno se lleva horas, a veces días, preparando un sermón para que alguien lo menosprecie. Así es que yo le pido por favor que por respeto a la casa de Dios, si no me tiene respeto a mí, pues al menos a la casa de Dios, no lo haga, por favor. ¿Sí? Si usted va a anotar, espero que anote las cosas que estoy predicando. Escuche. Dios pone atención en lo pequeño, porque de ahí es donde se produce lo grande. De ahí es donde Dios empieza a sacar, y ahí le va. Hay muchas personas que se han quedado en lo poco. Es decir, no avanza, no crece, no se expande, no se ensancha. ¿Por qué? Porque hemos fallado en lo poco. Cuando uno empieza a ser bendecido es porque uno aprendió que en lo poco no podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y lo poco produce algo grande. Lo poco, cuando usted se goza, cuando usted hace lo correcto con lo poco, en ese momento las cosas empiezan a crecer, las cosas empiezan a ensanchar, las cosas empiezan a multiplicarse. Y estoy hablando de todas las áreas de la vida. ¿Por qué, pastor? Porque Dios vio que eres fiel con lo poco. Y cuando Dios ve nuestra fidelidad en lo poco, las cosas empiezan a crecer, a producirse, empiezan a expandirse. Empieza, como dice el Señor, alarga tus cuerdas, ensancha tu tienda, haz unas ventanas más grandes. ¿Por qué? Porque aprendimos a bendecir a Dios en lo poco. Entonces lo poco es algo importante. Y mire, vamos a ver algunos puntos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 4. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas no era una mujer ignorante, no era una familia ignorante, era una familia que conocía los principios de Dios. Escuche, clamó a Eliseo diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Por eso yo le quiero decir algo a los padres: padres, no deje deudas a los hijos. Va de nuevo. Padres, no dejemos deudas a nuestros hijos. Si no les dejamos herencia, al menos no les dejemos broncas. Va de nuevo, porque como que a nadie le gustó. Si no les dejamos herencia, al menos no les dejemos broncas. Sí, este hombre profeta que amaba a Dios, que servía a Dios, tuvo un gran problema. Llegó el acreedor porque parece ser que se había endeudado. Si estos cuates hubieran sido de Coppel, ahorita anduvieran aquí atrás de la Biblia buscándolo. Yo espero que aquí a nadie lo anden buscando y voceando por las calles, porque sería un mal testimonio. Así es que hay que aprender a organizarnos. Dice la Biblia que ese hombre era un hombre que amaba a Dios, pero tenía un defecto: era descuidado.
en su vida, en sus finanzas. Vino el acreedor, porque era algo lícito en ese tiempo, de que si la persona tenía una deuda tenía que pagar a como fuera, y si no pagaba con eso, sus hijos serían tomados como esclavos y era el pago por la deuda. Eso le pasó a esta mujer. Su esposo muere, tenía muchas deudas, viene el acreedor y hace lo que en ese momento era ley: tomó a los hijos y se los llevó como esclavos. Escuche el verso número 2. Y Eliseo le dijo: ¿qué haré yo, mujer? Declárame qué tienes en casa. Es decir, declárame, a lo mejor, oye, pues tienes ese bonito estéreo, tienes esa televisión Smart TV, última generación, tienes todo lo mejor. Déjame ver qué tienes en tu casa, véndelo para que salgas de la deuda. Y se topó que no tenía nada. Es más, ahí le va, escuche, iglesia. A veces nosotros desvaloramos tanto lo poco. Y si tú desvaloras lo poco, Dios no te va a dar para que crezcas. Escuche, porque esta mujer, el profeta le dice: a ver, dime, tú qué tienes en casa, qué consideras que tienes de valor. Ninguna cosa tengo, Señor. O sea, no tengo nada. Espérame. ¿Cómo que no tienes nada? ¿Algo tienes? No, es que no tengo nada. No tengo ni cuenta en el banco, ni siquiera un mueble que yo diga me puede sacar del apuro. Dicen por ahí que los bienes son para remediar males. Y yo le digo: aprenda a administrarse para que no pierda lo que con tanto esfuerzo se ganó. Este hombre, esta mujer no sabía. ¿Y qué tienes en casa? Es que yo no tengo nada, escuche. Y ella dijo: tu siervo ninguna cosa tiene en casa, sino, ay, Señor, pues tengo una vasija de aceite. Es todo lo que tengo. Eso es lo único que quiero. No necesito más. Dios no necesita muchas cosas para bendecirte. Dios lo único que necesitas es que le des valor a lo que Él te ha dado. Va de nuevo. Dios no necesita muchas cosas para bendecirte, pero Dios quiere que aprendas a darle valor a lo que Él te ha dado. Porque cuando uno valora lo que tiene, lo cuida y hace todo para crecer. Un hombre que desvalora su trabajo no le echa ganas, lo corren, lo despiden. ¿Por qué? Porque cuando hay recortes, los primeros que corren son a los flojos. Pero cuando la persona no valora su trabajo, deja de echarle ganas. Cuando las personas dicen: ay, no, veamos, es que me pagan bien poquillo, pues cámbiese, pero no se queme. Cámbiese de empleo, pero no se queme. No salga quemado por flojo. No más fuerte. Pues sí, porque no aprendemos a valorar poco. Él le dijo: Señor, es que la verdad, ya me fijé, no tengo nada. ¿Qué tienes? Pues tengo solamente una botija de aceite, no tengo más, y es bien poquito. Mira, quizás no más alcanza para la comida o la cena, y se acaba y me quedo en la vil ruina. Él le dijo: ve, escuche, ve y pide para ti vasijas preparadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas, y cuando aún esté llena, aparte. Escuche, lo primero que fue retado para salir de lo poco fue su fe. Señor, ¿para qué quiero vasijas vacías? ¿Para qué quiero botijas vacías? ¿Para qué quiero cosas vacías, Señor? ¿Cómo es posible que tú me digas que de una pequeña porción de aceite va a producir para llenar todas las vasijas que yo quiero? Bueno, cuando tú le das la importancia a lo poco, Dios se encarga de hacer el milagro. A veces nosotros menospreciamos lo que tenemos, cuando Dios está deseoso que le demos valor a lo que tenemos. Dios le dijo: ve, el profeta le dice: júntate todas las vasijas. Es más, escúcheme, de acuerdo a tu fe vas a crecer. De acuerdo a tu fe, a las vasijas que tengas vas a crecer. Imagínense si ella hubiera ido con doña Pancha. Doña Pancha, no tiene botecitos vacíos. ¿Para qué los quieres? No, pues vas a emprender un negocio. No sé qué va a pasar. Y ahí le va:
Hay mucha gente que en lo poco no sabe qué va a pasar. Pero yo quiero decirle algo. Yo sí sé qué pasa en lo poco. Cuando usted se mantiene fiel y haciendo lo correcto, lo poco es como el grano de semilla de mostaza, que es tan pequeño, diminuto, pero dice la Biblia que cuando tú lo plantas y empieza a crecer, se vuelve un árbol inmenso, capaz de dar sombra a muchos y alojar muchas aves. Así es cuando nosotros le damos valor a lo poco. Ay, pastor, pues es que, no, pues empecé con este negocillo. Si usted le dice negocillo, se va a quedar en negocillo. ¿Por qué? Porque cuando usted no valora no lo va a cuidar. Esta mujer fue confrontada con su fe. Ve y pide vasijas, no pocas. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer un milagro. Y lo primero que tuvo que haber para que lo poco creciera se llama fe. Lo primero que tuvo que haber es fe. Esta mujer tuvo que romper su propia manera de pensar y decir: wow, el profeta, la palabra de Dios me está hablando y me está diciendo que me voy a multiplicar. Escuche, cuando este pastor le dice, no son los deseos del pastor, es la palabra de Dios. Y ahí le va, cada vez que yo predico la palabra de Dios, le estoy profetizando lo que Dios quiere hacer en su vida. ¿Alguien está comprendiendo eso? Cualquier persona que predique la palabra de Dios no está hablando al aire, está profetizando lo que Dios dice. Esta mujer tuvo que creer a la palabra. Hay vasijas, no pocas, yo creo que salió por todos lados. ¿Alguna vez Dios le ha hablado y le ha dicho: haz esto, y usted lo hace pero con muchas dudas? Ay, perdón, estoy hablando con gente de pura fe. Cuando Dios me habló que teníamos que comprar este lugar, estoy caminando y no crea que siempre digo: así la vamos a lograr. No, hay momentos en que la fe se poncha. Uy, ¿eso qué es el pastor? ¿Y eso qué? A veces la fe se poncha. ¿Alguno de ustedes nunca se le ha ponchado la fe? A veces la fe se poncha. Pero gracias a Dios que viene la vulcanizadora del cielo y te ayuda. No sé cuántas veces te puedes ponchar, pero las veces que te ponche, el cielo manda a cambiarte la llanta para que le sigas. Imagínese usted esta mujer. Esta mujer tenía un conflicto grande. Tuvo que luchar con su fe y decir: no entiendo lo que Dios quiere hacer, pero voy a ponerle pies a la palabra de Dios. Entra luego, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla. Señor, ¿cómo se va a llenar si esta es de 250 mililitros? La que la vecina, el vecino me prestó es de medio litro. ¿Cómo se va a llenar? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo? Porque no crea que todas las vasijas fueron de la misma medida. A lo mejor si me han traído una de 100 mililitros, digo: no, me si la lleno. Pero imagínate que le traigan una de 1 litro. ¿Cómo? ¿Cómo la lleno, Señor? A base de la fe. Porque para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y yo quiero decirle algo, iglesia: una vez que Dios te habla, no hay nadie que lo pueda dudar, porque la palabra de Dios siempre se va a cumplir sobre nuestra vida. No importa que el enemigo y el mundo se lancen, la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso lo primero que es confrontado en nuestra vida se llama fe. Y se fue la mujer, escuche el verso 5, y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y echaban de él. Ahí va. Esta mujer hizo tal cual el profeta le dijo. ¿Sabe por qué a veces no funciona la vida en nosotros? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y nunca será nuestra manera.
Esa es la manera de Dios. Y cuando uno sigue las reglas de Dios, el camino te lleva a la bendición. Por eso es importante entender, la mujer dijo, ok, ya recibí una palabra, ahora tengo que hacerlo a la manera en que Él me dijo. Me tengo que quitar muchas cosas porque nunca he tenido que pedir, nunca he pedido un favor, nunca he hecho nada, pero voy a vencer la vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que de eso poco voy a ser bendecido. A veces no entendemos cómo Dios trabaja en nuestra vida. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ella le traía las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron, ahí va. ¿Por qué se acabó el aceite? Porque ya no había. Por eso yo quiero enseñarle hoy un principio. Nunca deje de decir que Dios lo va a bendecir. Nunca deje de decir que Dios lo va a bendecir. Y cuando Dios lo bendiga, siga siendo fiel. Y cuando Dios lo lleve a otro nivel, siga siendo fiel. Y cuando Dios lo prospere más, siga siendo fiel. Y cuando Dios lo tenga en las alturas, siga siendo fiel. Porque si hay algo que bendice, es que Dios pueda confiar en nosotros. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces en ese momento, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Lo poco se convirtió en. Lo poco se convirtió en. No quiero que lo diga. Lo poco se convirtió en mucho. Porque hubo una mujer que le creyó a Dios, que hizo las cosas como Dios dijo y porque tuvo fe. Hay que aprender a valorarlo. Hay que aprender a valorarlo. Aún a sus hijos dele valor. Porque reprobó una materia inútil. No, Señor. Dele a sus hijos valor. Y dígales y declárenles la palabra de Dios. Que Dios ha dicho que sus generaciones serán abundantemente bendecidas. No trunque la vida de su hijo por un momento de coraje. Dígale a sus hijos, van a llegar lejos. Porque de lo pequeño Dios hace cosas grandes. ¿Alguien me está comprendiendo esta mañana? Qué importante es comprender eso. Por eso mire lo que dice la Biblia, primero de las Crónicas 29:12. Las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre. Pero escuche lo que sigue. Y en tu está la fuerza. Y lo que sigue. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Mire qué importante. Él tiene el poder. Su mano es la que te hace. Su mano es el que te hace. Ahí va. Porque tú fuiste fiel en lo poco. Dios con su mano te hace grande. Por eso la importancia de ser fiel en lo poco en nuestra vida. Es más, mire otro ejemplo, por favor. Primero libro de los Reyes 17:10 en adelante. Entonces él se levantó, hablando de Elías, y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, escuche, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. ¿Para qué? Dijo, el agua no se le niega a nadie. Pero mire el verso 11. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios. Se lo traduzco a la mexicana. No inventes. Es que eso le dijo. O sea, no inventes. Si vive Jehová tu Dios, no me pidas eso. Escuche. Que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja. Y un poco de aceite en una vasija. Y ahora, escuche la mentalidad. Y ahora recogía 2 leños para entrar
y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos. Qué difícil es compartir lo poco cuando es lo único que te queda. Va de nuevo. Qué difícil es compartir lo poco cuando es lo único que te queda. Qué difícil. La mujer decía, espérame, solamente tengo un puñado de harina, es todo lo que tengo. Me viste recogiendo leños porque iba a ser una fogata pequeña, iba a ser 2 tortas de harina, nos las comemos y se acabó hasta que el cuerpo aguante porque no hay que comer. Y luego imagínense, el profeta era tan tragón como Armando. Así se acababa. ¿Qué haría usted? Recuerde que tenía un hijo. ¿Qué haría usted si Dios le pide lo último que tiene? Y lo último que tiene es para usted, pero es para su hijo. Yo estoy seguro que usted está dispuesto a sacrificarse, pero no a sacrificar a su... A veces cuando Dios nos pide lo poco, escuche esto, iglesia. Cuando Dios te pide lo poco, es porque Él ya tiene el control sobre el futuro. Dios ya tiene el control. Dios llegó, el profeta llegó y le dijo, ¿sabes qué? Pues hazla para mí. Y ella inmediatamente sacó su lógica y le dijo, espérame, solamente tengo para preparar una para mí, una para mi hijo. Y después de eso nos vamos a tirar a morirnos. Pero mire la palabra de Elías. Elías le dijo, no tengas. Porque si hay algo, Alonso, que priva de entregar lo poco, es el temor. El temor al qué voy a hacer, cómo vamos a salir de esto, cómo voy a pagar esto, cómo voy a hacer aquello, cuando no te das cuenta que Dios, el que te bendijo en eso poco, te puede bendecir también en lo mucho. A veces la gente no sabe. Y Dios trabaja en nuestra vida de una manera increíble. Dios te empieza a poner poco para ver cómo reacciona tu corazón. Y una vez que tú haces las cosas como Dios quiere en lo poco, Dios te abre las puertas para lo grande. Porque ese es Dios. No tengas temor. ¿Por qué? Porque Elías le dice, prácticamente recibí una palabra de Dios para tu vida. Ve. Haz como has dicho, se cose las 2 tortas, pero hazme a mí, primero de ella, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Wow. ¿Usted se imagina lo que es esa escena? Que Elías, el profeta, el hombre de Dios, el que debe de tener todo el amor, el que debe de sacrificarse por todos, por todas las ovejas, el que debe de entregarlo todo por las ovejas, como algunas ovejas piensan que el pastor lo tiene que hacer. Si la oveja te insulta, tú tienes que callarte. Si la oveja te ofende, tienes que guardar silencio. Si la oveja hace cosas que no, tú tienes que callarte. ¿Por qué? Porque eso es amar a las ovejas. Déjeme decirle, en esta iglesia no es así. Digo, para aclararle la cosa. Porque mire, Elías, tráemela primero a mí. Vámonos. Usted puede ver el escenario. La mujer viuda, el hijo, Elías sentado a la mesa y comiéndose. Qué escena tan cruel. Es una escena cruel y despiadada. Como el hombre de Dios, el profeta de Dios, perdóneme lo que voy a decir, ¿va a tragar primero que los otros? O sea, es absurdo. A la lógica humana es absurdo.
¿Cómo es posible que ese hombre que debe de comprender, debe de tener amor, debe de hacer todo, primero quiera saciar su hambre? Cuando ve al niño, la Biblia no dice los años, pero imagínese un niño de 6 años así viéndolo así como que... ¿Le ha tocado que usted se está comiendo algo sabroso y alguien lo ve así como que... O sea, qué escena tan cruel. Ahí va, escucha, iglesia. Satanás, sí, dije Satanás, te va a pintar la escena más cruel cuando Dios te dice lo poco. Te va a pintar la escena más cruel, despiadada. Te va a contar y te va a hacer ver una historia que carece de amor, de entendimiento para el que tiene poco. Que el que tiene poco se tiene que sacrificar para que al que tiene no le falte. O sea, es la escena más terrible y esa es la escena que Satanás te pone. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que te quedes con lo poco, pero te vas a quedar en poco para toda la vida. Sí. Satanás te pinta eso. Porque Él quiere que te quedes en poco para toda la vida. Escuche. Mire lo que dice el verso 14. Porque Jehová Dios, escuche. Y se lo dice a la mujer, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Ahora escuche. No puse aquí el primer versículo de esta historia, que está entre el verso 8 o 9. No recuerdo exactamente, pero escuche. En esos versos Dios le dice a Elías: ve a esa región, porque yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. O sea, Dios habló con la viuda y le dijo: te va a caer un profeta tragón. Y quiero que lo sostengas a la mujer viuda. Escuche, yo creo que cuando llegó la palabra de Dios, la mujer estaba en abundancia. Y dijo: échemelo, aquí hay. Pero llegó la escasez y llegó el tragón. Y la mujer se olvidó de lo que Dios le había dicho. El profeta le dice a Elías: no tengas temor, veas como has dicho. Perdón. Quiero seguir con lo mismo, pero no, después mi esposa me regaña. 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Va de nuevo, ¿quién lo dijo? Entonces, ¿por qué tienes temor en lo poco? Si Dios te lo dijo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, lo va a hacer. Lo primero que le recordó a esta mujer es: Dios te dijo esto. La harina de la tinaja no escaseará. Acuérdate, lo creíste en la abundancia, dijiste: Dios es bueno. Pero en la escasez tienes que recordar lo que te llevó a ser bendecido. En la escasez tienes que recordar que Dios es fiel. Es decir, el profeta empezó a luchar con el corazón y los pensamientos de esa mujer. La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija. Ahí va. En otras palabras, siempre bendice lo poco, porque lo poco nunca va a dejar de producir. ¿Qué le dijo Dios? Escuche, la harina de la tinaja no. Imagínense que esa mujer salga: hoy voy a invitar a toda la familia, y le llega puro tragón. La Biblia dice que la harina de la tinaja puede venir 1, 2, 10, 20, 30, alimentar el pueblo, pero la harina no escaseará,
Por eso hay que aprender a bendecir lo poco, a regocijarse en lo poco, pero también a entregar lo poco para que nunca falte. ¿Alguien está aquí? Escuche. Ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga. Hasta el día que Dios te abra otras puertas, otras oportunidades, hasta que llegue una seguridad también a tu vida. En ese momento Dios dice, ya aprendiste a bendecir lo poco. Ya, ahora sí, te voy a abrir la puerta de bendición para tu vida. Por eso, qué importante es comprender cómo Dios trabaja en nuestra vida. Entonces ella se fue e hizo como dijo Elías. Comió él y ella y su... Invitó a todo mundo. Ahí va. ¿Por qué invitó a todos? Porque al principio dijo, mi hijo y yo. Pero termina diciendo que comió Elías, comió su hijo, comió ella y su... ¿Por qué los invitó? Porque creyó a la palabra del profeta. Creyó a lo que le estaban profetizando. Nunca la vasija de la harina disminuirá, ni la vasija del aceite disminuirá, sino que siempre se mantendrá. Así yo creo a tu palabra. Voy a invitar a toda la familia. Voy a hacer un festín de tal manera que los vecinos vean que en esta casa hay prosperidad. Prosperidad, no porque tengamos mucho, sino porque le hemos creído al Todopoderoso. Cuando uno empieza a cambiar la mentalidad, Dios empieza a bendecirnos. Ni el aceite de la vasija menguó conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Por eso me encanta lo que dice Job. Y aunque tu principio haya sido, tu postrer estado será muy grande. Amado hermano, usted que empieza con un negocio, no lo menosprecie. Ay, pastor, pues ahí tengo un negocio, a ver qué pasa. No va a pasar nada. Va a pasar nada. Ay, pastor, pues es que empecé a hacer, pues un arreglillo a la casa, pues ¿qué más? No. Cualquier cosa que usted le haya hecho a su casa, por más mínima que sea, agradezca, bendiga al Señor y dele gracias por eso, porque en lo poco podemos ser agradecidos y ver la mano de Dios. A veces la gente no crece, no se reproduce, no se ensancha lo que hacemos, porque siempre estamos con la condenada cosa de no apreciarlo. Y lo poco, según la Biblia, tiene un valor incalculable. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Quién lo cree? Aquel que aprende a bendecir a Dios en lo poco. Por eso, qué importante es entenderlo. Juan 6, 5 al 3. Cuando alzó Jesús los ojos aquella tarde, noche, cuando estaba en la multiplicación de los panes, Jesús se dio cuenta que toda la gente lo había seguido durante todo el día. La gente estaba hambrienta. ¿Por qué? Porque por oír la palabra de Dios la gente se le quitaba el hambre. Sería mucho pedir aquí. Que no esté, ya no se acabó, A la gente se le olvidó que tenía que comer, almorzar, cenar. La gente estaba perpleja oyendo las palabras de Cristo. Y si a usted le pasa que cuando estamos en su presencia las horas se nos van como agua.
Así, eso le pasó. Entonces escuche, cuando Jesús alzó los ojos y vio que había venido a él eso quiere decir que Jesús estaba enseñando, no viendo a nadie. Cuando él alza los ojos se da cuenta que había una grande multitud. Dijo a Felipe, ¿dijo a quién? A Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero no, diga lo que subrayé, porque con toda la intención lo hice. 1, 2, 3. A veces Dios te ha calado. Ahí le va. A veces Dios te ha calado. A veces Dios te ha probado. A veces Dios te ha tirado un anzuelillo a ver si caes. No, porque mi Dios es tremendo. A mi Dios no se le escapa nada. Mi Dios te tira un anzuelo para ver si caes. Pero esto decía para probarle. Porque él sabía lo que había. Felipe le respondió lo que él esperaba que le respondiera a alguien que no creía. 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Para los que no saben, un denario era el sueldo de un día. Un denario era el sueldo de un día de trabajo. Felipe le respondió: 200 días de trabajo, Señor, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Señor, aquí está este muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Oh, no sabes que estás delante de aquel que multiplica. No sabes que tú confías en alguien que de la nada puede hacer mucho. No sabes que tú confías en alguien que puede abrir los cielos al momento que se le antoje, porque Él es el dueño de todo. Señor, solamente encontramos a un muchachito que tenía 5 panes, 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: eso es lo único que necesito. Gracias a Dios por ese muchacho que compartió lo poco. Porque ese muchacho, al ver que su poco cuando tú pones lo poco en Dios, espera un milagro. No, va de nuevo. Cuando usted pone lo poco en Dios, espere un milagro. Señor, solamente encontré un muchachito que tenía 5 panes y 2 peces. Wow, eso es todo. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado, si usted no aprende a bendecir a Dios en lo poco, nunca lo va a bendecir en lo mucho. La gente dice: pastor, el día que yo tenga voy a bendecir, por eso no doy. Nunca va a tener. Porque el dar no es una cuestión de tener. El dar es una cuestión del corazón. Se lo repito. El dar no es cuestión de tener o no tener. El dar es una cuestión del corazón. Por eso la gente: no, pues el día que yo tenga yo voy a dar. No es cierto. Si no das en lo poco, nunca vas a dar en lo mucho. Y si no das en lo poco, siempre te vas a quedar en lo poco. Porque la regla de Dios es: tú pones lo poco y yo te doy lo mucho. Jesús dio gracias. Señor, gracias porque tenemos algo. Tenemos huevito con frijoles. Gloria a Dios por ese huevito con frijoles.
Ay, papá, es que mis primos comen bien. Pero de nada sirve la mucha carne donde hay rencillas. Es mejor un bocado, pero en paz. A veces nosotros no valoramos lo que... Por eso, jóvenes que están aquí, adolescentes, nunca renieguen del plato de comida que tienen en su mesa. Ay, porque no hay otra cosa, ma. Ay, mamá, siempre lo mismo. Y no te voy a salir con el choro de mira los niños del África. No. No te vas a salir con eso. Pero dale gracias a Dios, porque un día por tu causa se pueden cerrar los cielos. Y sabrás lo que es no tener un plato de comida sobre la mesa. Por eso nosotros tenemos que ser personas agradecidas con lo que haya y bendecir a Dios por lo que tenemos. No menosprecie su carrito que le anda fallando. Ay, esta porquería va a estar. No está listo para algo nuevo. No desprecie su sala. Ay, esa sala ya tírala, viejo. Ya quédate a trabajar 2, 3 turnos, haz lo que sea. Roba un banco, pero ya cámbiala. Espéreme, eso está equivocado. Bendiga a Dios por lo que tiene. Y cuando usted aprenda a bendecir a Dios por lo que tiene, los cielos se van a abrir. Y aún los cuervos le traerán la bendición que Dios tiene para su vida. Pero es necesario aprender esto. Habiendo dado gracias, dijo Señor gracias, y escuche, antes de los milagros, diga conmigo, antes de los milagros tiene que haber gratitud. No hay milagros si no hay gratitud. Va de nuevo, no hay milagros si no hay gratitud. El pueblo piensa que merece los milagros porque se los merece. Nada, ni tú y yo nos merecemos nada. Vienen porque toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que descienden del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios nos bendice por su misericordia, no porque nosotros lo merezcamos. Por eso cuando uno es agradecido, los cielos se abren. No hay peor corazón que ser desagradecido. No hay peor corazón que ver lo que Dios hace y no agradecerlo. No hay peor corazón que se levante en la mañana renegando, cuando lo primero que tienes que hacer darle gracias a Dios porque te permitió la luz de un nuevo día. Eso no lo tienes por tus fuerzas, eso lo tienes por su misericordia, porque Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos, que llueva sobre justos o injustos. Lo poco nos prepara para recibir un milagro de Dios. Él agradeció. Gracias, Señor. Gracias porque sé que esto va a bendecir la vida de todos. Y cuando Él lo hizo, repartió a sus discípulos. Quiero terminar con esto, aunque no terminé el sermón, me faltó mucho, pero ahí va. No cualquier mano puede repartir. No cualquier mano puede repartir. Por eso, padres que están aquí, amen a Dios. Gócese en lo poco. Bendiga a Dios en lo poco, porque Dios le ha dado la bendición que a través de usted pueda repartir. Porque la bendición de Jehová viene sobre la cabeza y desciende sobre la barba y baja hasta el borde de las vestiduras. Tus hijos,
tus nietos, tus tataranietos serán rociados con el aceite de la bendición que viene de nuestro Padre Celestial. Por eso a Él y solo a Él sea toda la gloria, el honor y la adoración a su precioso nombre. Oh Jesús, nuestro amado Salvador, Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho Sí, en Señor. mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti. Agradezcalo poco, iglesia. Aunque el sol Pídale se perdón a Dios apaga, si usted ha renegado por lo yo poco. sé que tú Pídale eres perdón a Dios si no ha luz. bendecido lo poco. Sobre Pídale mí perdón a Dios si no ha estás. entregado lo poco. Y Eres dígale, quien me Señor, da hoy he la comprendido fuerza. la bendición. Y ha creído siempre en mí. La Aunque bendición de lo uno poco. se Hoy he acabara, comprendido la bendición de lo con poco. todo Hoy he yo comprendido diré. la bendición de lo poco, Señor. Dígaselo. Hoy he comprendido, Señor. Y Yo hoy bendigo lo poco. creo. Bendigo lo que es poco a Creo mis en ojos. tu Bendigo lo que es palabra. poco a mis ojos, Señor. Creo que Y estoy tú listo, me Padre, levantarás. para entregártelo, para bendecirlo, Tú para me honrarlo. Porque en levantarás. lo poco Yo está mi bendición. Oh Jesús, creo muchas en gracias. tus promesas. Gracias, Padre. Creo que tú me levantarás. Gracias. Tú me levantarás. Yo creo. Yo creo, Creo en Señor. tu venida. Creo que tú me levantarás. Me levantarás, Señor. Me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me Oh levantarás. Jesús, gracias. Tú me levantarás, Señor. Muchas gracias, Padre. Yo espero que este sermón, este mensaje, no solamente quede grabado en el corazón, sino que sea llevado a la práctica. Porque lo que bendice no es oír, lo que te bendice es practicar lo que oigo. Eso bendice nuestra vida. Hoy, antes de terminar esta reunión, quiero dirigirme a las personas que hoy nos puedan visitar por primera, por segunda vez, aquí en el Castillo del Rey La Fe, Congregación Juárez. Quiero decirle a cada persona que quizás nunca había venido a una iglesia como esta. Alguien te invitó, alguien te trajo, quizás un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. Quiero decirte que Dios utilizó a esa persona para que hoy, esta mañana, pudieras venir a este lugar y tener un encuentro con Cristo. Así es que quisiera conocer a las personas que hoy nos visitan por primera, por segunda vez, si es que hubiese alguien. Y le pido de favor si puede levantar su mano para conocerle. Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más esta mañana que diga, pastor, yo vengo por primera vez? Qué bueno, nos da mucho gusto verlo y tenerlo a cada uno de ustedes. Y quiero decirle que lo más bonito es poder encontrarnos con el Señor. Que el Señor venga a nuestra vida, transforme nuestro corazón, porque ese es el deseo de Dios para nosotros. Así es que yo quiero que toda la iglesia cierre sus ojos. Repite esta oración conmigo. Y hágalo en voz clara y en voz fuerte. Y diga conmigo, Padre Celestial, Padre Celestial, esta mañana estoy delante de ti, esta mañana estoy delante de ti, reconociendo que soy pecador, reconociendo que soy que pecador, estoy alejado de ti, que estoy alejado de ti, pero hoy quiero acercarme. pero hoy quiero acercarme. Y sé que la única manera Y sé que la única manera es a través de Jesucristo. es a través de Jesucristo Y de arrepentirme de arrepentirme de una manera consciente de una manera de todo lo que he hecho. de todo lo que he hecho. Hoy pido que la obra de Cristo Hoy pido que la obra de Cristo sea una realidad en mi vida. sea una realidad en mí, Que su sangre preciosa que su sangre preciosa borre y limpie borre y limpie todos mis pecados. todos mis pecados. Que a partir de hoy A partir de hoy mi nombre mi nombre sea escrito sea escrito en el libro de la vida. en el libro de la vida, En el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, levanta tus manos. Y yo quiero pedirte algo para terminar. De verdad, si has menospreciado lo poco, en la intimidad de tu corazón pídele perdón a Dios. Si has despreciado algo que es poco, pídele perdón a Dios.
y dile: perdóname, no sabía, Señor, no sabía, pero hoy tomo conciencia de que a veces tú me pones en lo poco para probar mi corazón, pero hoy decido bendecir, hoy decido compartir, y hoy decido, Señor, glorificar tu nombre en lo poco, porque quiero que mi corazón esté listo para lo mucho. Hágalo en la intimidad de su corazón mientras el grupo canta. Creo en todo lo que haces, creo en lo que has hecho en mí. Llegaste y me rescataste. Creo en ti, aunque el sol se apagara. Yo sé que tú eres mi luz, sobre mí están tus alas. Eres quien me da la fuerza y ha creído siempre en mí. Y aunque el mundo se acabara, con todo yo diré: yo creo. Vamos, dígalo: yo creo que Dios me va a prosperar. Yo creo que Dios va a ensanchar mi territorio. Yo creo que Dios va a multiplicar, porque a partir de hoy voy a bendecir lo poco, voy a glorificar a Dios en lo poco y voy a valorar lo poco. Yo creo en tus promesas. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Yo creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo, Señor. Padre, gracias, porque sé que hoy tú has hablado al corazón de la iglesia, de todos los que estamos aquí. Tú has hablado a nuestro corazón. Amada iglesia, te bendigo en el nombre del Señor. Le pido al Señor que este sermón quede grabado en tu corazón, en tus pensamientos, de tal manera que la palabra que se ha compartido la pongas en práctica para que tu vida sea bendecida. Te pongo en las manos del Todopoderoso y te envío a tu casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con la bendición de nuestro pastor y mi bendición como pastor de esta congregación. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Amada iglesia, Dios le bendiga. Si alguien quiere venir a los estudios, anótese por favor. Dios